era un trabajo de lucha incansable por la causa que se manejaba en ese instante, en ese momento, en la filosofía y teología que tenía el movimiento político y guerrillero M-19, cuando se dieron las primeras causas de la lucha. Se hizo una de las actividades en la cual hice parte como miembro, tiene que ver con la toma a Corabastos, una de las principales acciones donde hubo escaramuzas, enfrentamientos con la fuerza pública, algunos muertos, otros heridos, y de ahí pues entonces ya nos sacó el comandante Caquetá para otra región. Después llegado el momento de estar haciendo operativos de inteligencia y visión en cada una de las áreas urbanas de los municipios o de las áreas urbanas donde nos ponían a trabajar en el área de inteligencia. Con este documental pretendemos darles a conocer la situación laboral que tienen que enfrentar quienes deciden reinsertarse a la población civil y ocupar cargos laborales. Iniciaremos dando una breve explicación de la violencia que ha vivido Colombia desde finales del siglo pasado, en donde la violencia se ha venido incrementando con el robustecimiento de los grupos armados que hacen presencia pues, en las diferentes áreas de la geografía nacional, en donde el principal objetivo de esto es la población civil. Nuestro gobierno ha venido implementando una serie de alternativas para la seguridad y dar fin pues, al conflicto, y una de ellas ha sido la aceptación por medio del diálogo de la desmovilización y posterior reinserción. El Estado va acoplando la ayuda de la ley, el Estado acopló la Ley de Justicia y Paz para llevar a cabo estos procesos. En nuestro Estado, los procesos de desmovilización ahí tienen un programa de reintegración social a través del cual los desmovilizados logran vincularse y reingresar a la sociedad civil a través de diferentes canales. Uno de esos canales es la inclusión laboral de estas personas. Sin embargo, este ámbito en concreto ha sido muy complejo debido a que existe una amplia tendencia a imponer una barrera por parte de las empresas del sector privado a estas personas desmovilizadas dentro de su nómina. Por ello es necesario que el Estado desarrolle políticas públicas que estimulen la inclusión de los desmovilizados en el mercado laboral de forma subordinada o independiente. Es indiscutible la evidente realidad que afectan a estas personas, y es por ello que muchos quieren volver a retomar la situación en la que antes se encontraban, quieren volver a la guerra. ¿Por qué? Porque el Estado no les garantiza esta inclusión en la parte laboral. En vista de que ya hemos tocado temas donde notamos la historia a través de la cual se puede llegar a obtener beneficios por parte del Estado después de haber tenido un pasado turbio y haber pertenecido a grupos al margen de la ley, también es cierto que en la parte laboral debemos enfocarnos de una forma prioritaria en base al objeto estudio de este trabajo y de esta investigación. No es mentira ni desconocido que cuando una persona ha tenido un proceso de reinserción, llega a la sociedad con cierto rechazo y es complicado adaptarse de alguna manera a las condiciones laborales de personas que no han tenido un pasado, unas experiencias, unas connotaciones y cicatrices de tipo emocional, de tipo psicológico y de tipo físico. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley debe ser una cultura, un instrumento para poder llegar a encontrar el equilibrio de aquellas personas. Si bien es cierto que el gobierno nacional ha implementado medidas para buscar darle solución a este tipo de problemáticas en el área social, porque es un problema social, y cuando hablamos de social hablamos de un conglomerado que afecta la vida particular de las personas.
también es cierto que la preparación que el Estado ofrece carece de profundidad en muchas áreas. Hemos visto a lo largo de este documental y de esta investigación que el gobierno, como Estado principal, favorece en ciertos aspectos o garantiza más bien la protección por medio de la salud, de la educación, de la preparación. Carece de constancia, de medios económicos. Esta situación requiere un proceso mucho más profundo, porque nosotros notamos que la preparación que da el Estado a estas personas consiste en cursos de panadería, en cursos de costura, en cursos de mecánica automotriz, pero en realidad este postulado no nos permite conseguir un nivel intelectual que les pueda llevar a ellos a convertirse en elementos de la sociedad productivos y con el toque de excelencia educativo que necesitamos como garantía. Y mucho menos podemos pretender que se conviertan en exitosos profesionales o en exitosos empresarios. El ámbito de educación de los reinsertados es muy limitado. El llamado que se hace por medio de este medio de comunicación tan visto y solicitado, además tuvimos la oportunidad de realizar entrevistas donde los mismos ciudadanos nos solicitaron realizar un documental de este tema, es que podamos tener en el tema de la reinserción, sobre todo la constancia, el esfuerzo, la disciplina, que los lleve a ocupar otros niveles en la sociedad. Hay varios puntos que hacen que en el medio laboral las personas que tienen un pasado oscuro puedan llegar a ser rechazados como con un estigma, porque vienen de haber vivido unas experiencias fuertes que los pueden llevar a delinquir con mayor facilidad. De pronto cuesta que tengan acceso a información que sea única y estrictamente delicada o de ciertas personas, porque se piensa que puede correr un riesgo por parte de estas personas. Deberíamos hacernos una pregunta: ¿es una cuestión de forma o es una cuestión de fondo? La redactación dispone de un problema con la persona y con la modernización del derecho frente a actos reprochables que desencadenan un problema jurídico. Desde el sistema penitenciario podemos entrar a analizar que debe existir un camino a la reinserción, ya que en la forma en que se garantiza la legalidad desde el enfoque de derechos y obligaciones debe ser dinámico, progresivo, con avance en sistema de readaptación. No está favoreciendo psicológicamente el fortalecimiento de valores tales como la solidaridad, tales como la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, porque en los sitios carcelarios que encontramos nosotros en la realidad social se viven unas circunstancias que, en lugar de aportar al crecimiento, aporta al desistimiento y al, digámoslo de alguna forma técnica, carecimiento de valores y crisis social. La reintegración es una oferta de 6 años y medio que el Estado colombiano, a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración, les ofrece a las personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales que quieren reintegrarse a la vida social y económica. La reintegración busca desarrollar habilidades y competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos. Al mismo tiempo, se propone propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación y fomentar la corresponsabilidad de los actores externos. La misión de la ACR, Agencia Colombiana para la Reintegración, es impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible. El proceso de reintegración se puede acceder de manera voluntaria. Las personas desmovilizadas que hayan sido certificadas como tales por el mismo Comité Operativo para la Dejación de Armas, el CODA, el Estado colombiano les da beneficios jurídicos por los delitos políticos y conexos a las personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales, siempre y cuando no vuelvan a delinquir después de su desmovilización.
Cuando una persona ingresa al proceso de reintegración, recibe apoyo económico a la reintegración si asiste a por lo menos el 90% de las actividades programadas por la ACR. Cada participante en el proceso de reintegración se compromete a desarrollar por lo menos 80 horas de acciones sociales. La ONU define el desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes como aquel proceso de remoción de armas de las manos de los combatientes, el retiro de los combatientes de estructuras militares y la asistencia a estos para reintegrarse social y económicamente a la sociedad mediante formas de vida civil. También lo describe como un proceso complejo con dimensiones políticas, militares, de seguridad, humanitarias y socioeconómicas, cuya finalidad última es encarar los desafíos de seguridad del posconflicto que resultan de dejar a los excombatientes sin medios de subsistencia o redes de apoyo diferentes a los de sus excompañeros durante el crítico periodo de transición del conflicto a la paz y el desarrollo. Los objetivos de este desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes son contribuir con la seguridad y estabilidad, facilitando la reintegración y proporcionar un entorno propicio para el inicio de la rehabilitación y recuperación. Otro de los objetivos es devolver la confianza entre las facciones enfrentadas y la población en general, ayudar a prevenir o mitigar futuros conflictos violentos, contribuir a la reconciliación nacional y liberar recursos humanos, financieros y capital social para la reconstrucción y el desarrollo de la sociedad. Los elementos del desarme, desmovilización y reinserción, según los estándares de la ONU, está integrado por 4 componentes principales, que es el desarme, la desmovilización, reinserción y reintegración. Y los principales actores son los participantes, los actores nacionales y los actores internacionales. ¿Quiénes pueden acceder al proceso de reintegración? Al proceso pueden acceder las personas que están acreditadas como desmovilizados por el Comité Operativo de la Dejación de Armas, el CODA, o la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, que se desmovilizaron después del 24 de enero del 2003, dentro de los requisitos de no haber cometido ni delitos de lesa humanidad, ni violación a los derechos internacionales humanitarios, entre muchos otros. En el proceso participan personas que fueron parte de las guerrillas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se conocen como las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, entre muchas otras, igualmente muy reconocido, las Autodefensas Unidas. Conflicto armado. ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a que se reinsertara a la sociedad? Uno de los principales motivos por los cuales se tomó la decisión de reinserción fue a raíz de un diálogo con Carlos Pizarro, León Gómez, Arjair, con la Mona Vera Grave y otros compañeros en el Cauca. Ahí se empezaron entre los comandantes a empezar a mirar las situaciones después de la toma de la embajada, después de la toma de la espada de Bolívar, donde se dieron los grandes golpes. ¿Qué beneficios nos da la ACR para que las personas en proceso de reintegración en la materia de empleos? ¿Qué sucede? La ACR realiza una gestión para el empleo, para todas las personas en proceso de reintegración que deseen acceder a un empleo formal. El mayor beneficio es personal, pues garantiza en principio una sostenibilidad económica y las garantías del Estado en materia de empleo, es decir, cuentan con una caja de compensación familiar en la que acceden a oportunidades como subsidios de vivienda, entre otros. Esto es lo que permite de que el empleo sea más favorable para el reinsertado.
Lo que tiene que hacer es llenarse de ganas, pues llegar requiere de un gran esfuerzo de su parte. Una vez usted reciba el certificado que dice que es desmovilizado, llévelo a la ACR rápidamente. Cuando lo acepten, le asignarán un acompañante que lo apoyará durante el proceso y podrá decidir en conjunto un plan de vida. Si usted es juicioso, podrá recibir un apoyo económico cada mes. Ese apoyo depende de que usted cumpla con sus compromisos y no vuelva a delinquir. Pero todo no es plata. Cuando usted decide recorrer la ruta a la reintegración y la aprovecha al máximo, va a contar con un acompañamiento psicosocial permanente, con cubrimiento en salud, se podrá educar y tendrá la posibilidad de volverse muy bueno en algún trabajo o negocio para que algún día viva de él. Podrá recibir apoyo en sus proyectos a futuro. Participará en actividades de servicio social. Le explicaremos claramente su situación frente a la ley. Tendrá un seguro de vida y estará tranquilo, pues si usted tiene un riesgo recibirá un apoyo económico para trasladarse de lugar. Póngale mucha atención a cada uno de los puntos para que sepa cómo aprovecharlos y entienda los compromisos que usted tiene con el proceso de reintegración. Van otra vez. Acompañamiento psicosocial. Usted podrá definir en compañía de un profesional reintegrador un plan de trabajo para mejorar sus condiciones de vida y las de su familia, en el trabajo, en la escuela o con los demás. Cubrimiento en salud. La ACR lo ayudará a hacer los papeles para que usted y su familia queden cubiertos en salud pública. Educación. La ACR lo ayudará a usted y su familia para que empiecen a estudiar en colegios públicos. Formación para el trabajo. Si aprovecha este beneficio, lo podrán contratar en alguna empresa o hasta podrá abrir su propio negocio. Al final, usted podrá ser operario, auxiliar con título, técnico, técnico profesional o tecnólogo. Beneficio de inserción económica. Esto quiere decir que si usted ha recorrido todo el camino, la ACR puede invertir en su futuro, ya sea para que consiga casa propia, para invertir en un negocio o hasta para seguir sus estudios universitarios. Servicio social. Es la mejor oportunidad para hacer algo grande por la comunidad y para buscar la reconciliación. Lo puede hacer enseñando, volviendo bonito algún lugar, colaborando en salud, ayudando a que los que más lo necesitan se alimenten, cuidando el planeta y manteniendo espacios de cultura. Beneficios jurídicos. Esto quiere decir que la ACR le explicará su situación ante la ley y lo acompaña en el papeleo para obtener sus beneficios jurídicos. Traslados. Si su vida está en riesgo y la autoridad lo demuestra, usted podrá recibir una ayuda para que pague los gastos de su traslado a otro sitio. Durante un año tendrá un seguro de vida que beneficia a sus familiares. ¿Todo claro hasta ahora? 1. Acompañamiento psicosocial. 2. Cubrimiento en salud. 3. Estudio. 4. Aprender a trabajar en algo. 5. Ayuda para acceder a un mejor trabajo o hasta poner su propio negocio. 6. Posibilidad de que se invierta en usted. 7. Servicio social. 8. Beneficios jurídicos. 9. Seguro de vida y traslado. Y la suma de todo, una vida libre e independiente. Ojo, si usted vuelve a delinquir, perderá todos los beneficios que el Estado le ofrece. ¿Entendido? El proceso de reintegración es la decisión más importante de su vida. Por eso debe ser cuidadoso y debe dar mucho de usted para un día poder sentirse un verdadero reintegrado a la vida. Según la resolución actualmente vigente, ¿en qué consiste ese apoyo económico para asistir a las actividades y cuánto valor es este apoyo para un reinsertado? El apoyo económico que se le da a la reintegración se recibe siempre y cuando la persona en proceso de reintegración cumpla mensualmente mínimo con el 90% de los compromisos que se acordaron en la ruta de la reintegración. Dentro de los componentes de acompañamiento debe ser psicosocial, gestión de educación y formación para el trabajo. La persona en proceso de reintegración podrá recibir mensualmente mínimo la suma de 160.000 pesos
por el cumplimiento de los compromisos pactados en la ruta de la reintegración, sin que el valor a desembolsar supere la suma de 480.000 pesos colombianos. ¿Qué clase de capacitación o información recibió por parte de los organismos del Estado para garantizar de manera efectiva su reinserción y la de su familia, si la tiene? En acuerdo con el mismo Comando Central del M19, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, se tomó la decisión de abrir el programa educativo llamado Reinserción para la Paz. Ese programa educativo Reinserción para la Paz participaron un gran sinnúmero de excombatientes de este movimiento. Algo curioso que sucedía en esto es que cuando se empezó ese trabajo, los primeros meses fue una fatiga bastante grande, una fatiga bastante delicada por parte del Estado, porque como se estaba enseñando que al armamento, muchas ocasiones se dejaba las pistolas o los revólveres encima del escritorio, y habían camuflados y habían infiltrados en esa época del Departamento de Seguridad DAS, donde hubo algunos inconvenientes, hubo que replantear eso, y de ahí ya después del replanteamiento se tomó la decisión de continuar con el proceso educativo para la paz y la reconciliación nacional. Este proceso pues sirvió para que muchos compañeros tomaran la decisión de terminar el bachillerato, y algunos hoy por hoy son abogados, otros son ingenieros, o algunos arquitectos y otros periodistas del departamento y a nivel nacional. Bueno, ¿en qué momento reciben las personas en proceso de reintegración ese beneficio económico para realizar las actividades de formación que pueden ser tanto académicas, laborales o psicosociales? La persona que está en un proceso de reintegración recibe un beneficio económico a través de la cuenta de ahorros que crea, que debe estar activa, por supuesto, a los 2 meses siguientes de haber cumplido con los compromisos pactados en la ruta de reintegración, teniendo así en cuenta que una vez se incumpla alguno de los compromisos que se pactaron en la reintegración, no se podrá dar tal beneficio económico al reintegrar. Es la formación para el trabajo de acuerdo a la reinserción. Es la ocupación enfocada hacia el dominio operacional e instrumental de una ocupación determinada. La aprobación de un saber técnico tecnológico integrado a ella en una capacidad de adaptación dinámica a los cambios constantes de la productividad. Las personas en proceso de reinsertación pueden acceder a lo siguiente. Primero, a acciones de formación complementaria. Segundo, a programas de formación que conlleven a un certificado de aptitud ocupacional que se conoce como técnico laboral por competencias. Y tercero, programas de formación en los niveles operario, auxiliar, que conlleven a una titulación. Y en constante a esto, programas de formación en los niveles técnico, auxiliar, que conlleven a una titulación, pero también en técnico y técnico profesional o tecnólogo, que aumente el nivel de formación del reinsertado. ¿Cuánto tiempo se demora la entrega de este beneficio una vez radicado el plan de negocio? El tiempo establecido desde la recepción de los documentos, desde que han sido radicados, hasta el desembolso oscila entre los 2 y 3 meses aproximadamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunos casos este plazo se extiende por reprocesos, por errores o por ajustes en la documentación enviada. Y es importante que todos los documentos mantengan una claridad, exactitud y honestidad en todo su contenido.
o porque la información del proveedor no coincide con la registrada en el sistema de la ACR. En todo caso, los reintegradores siempre orientarán en este proceso resolviendo cualquier inquietud. ¿Quién puede dar la asesoría en la construcción de un plan de negocio? La persona encargada en las oficinas de la ASR es el profesional reintegrador que lo acompaña permanentemente, quien lo guiará en todo el proceso y en todo el paso que debe hacer para lo que llamamos el plan de negocios. Presentar lo necesario para que pueda acceder siempre y cuando se cumpla con los tipos de normas estipuladas en el proceso. ¿Qué concepto representa? El valor consignado en la cuenta de las personas. ¿Qué tipo de concepto representa? Puede corresponder a, primero, el cumplimiento de los compromisos pactados en la ruta de la reintegración. O segundo, también los casos excepcionales certificados por amenazas contra la integridad de la vida de las personas, física, psicológica, medidas por la maternidad, por salida del país, autorización por el gobierno nacional y cumplir con la ruta de reintegración pactada. Y tercero, estímulo económico en la empleabilidad o para planes de negocio o capital semilla para la educación superior en el nivel profesional, previo al cumplimiento de los requisitos y la disponibilidad presupuestal que se haya asignado específicamente para consignar a la cuenta. Lo económico a participantes del proceso de reintegración para planes de negocio en la modalidad de emprendimiento. Nos formulábamos una pregunta que es muy importante hacer y es en qué consiste el beneficio económico para planes de negocio de emprendimiento. Este es un beneficio al que puede acceder la persona en proceso de reintegración, que cumpla con los requisitos y las condiciones para estar en ese proceso de reintegración, cumpliendo todos los requisitos, como digo, y sobre todo teniendo en cuenta la resolución 0794. Bueno, de acuerdo con lo que acaba de decir Diana, el cuánto dinero se recibe por presentar un plan de negocio y cuáles son los requisitos estos que nos exigen para que se pueda cumplir este capital. Entonces, para las personas que han sido desmovilizadas, que ya están certificadas como tales, de manera colectiva, este estímulo económico está representado por un monto hasta de 2 millones de pesos, dependiendo del caso. Y para las personas desmovilizadas que se lo hicieron de manera individual, este estímulo económico está representado en un monto de hasta 8 millones y los requisitos para recibir este capital son: Emprendimiento, creación o adquisición de un negocio. Lo primero que hay que hacer es estar activo en el proceso de reintegración o haberlo culminado, seguramente después de haber cumplido todos los pasos y procesos. Esa es una de las condiciones. Lo que podemos ver es la aprobación de formación para el trabajo, mínima de 400 horas, acorde con el plan de negocio. Culminación de la fase lectiva de uno de los programas de formación en los niveles operario, auxiliar que conlleven a la titulación o a los niveles técnico profesional o tecnólogo, acorde con el plan de negocios también. Un certificado de evaluación que garantice o que certifique las competencias laborales acorde con el plan de negocios. Reconocimiento de aprendizajes, reconocimiento de tiempo de estudio, acreditando la autoridad competente acordes con el plan de negocio, es decir, la autoridad competente debe acreditar todos estos requisitos estipulados para el emprendimiento y la creación y la adquisición de negocios para reinsertarnos. Acreditación de estudios de educación superior en el nivel profesional mediante la aprobación de 4 semestres en entidades reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Acta de acreditación de experiencia de mínimo 2 años, acorde con el plan de negocios, respaldada con uno de los siguientes documentos: la certificación laboral o contratos o prestación de servicios, certificación de actividades comerciales o actividades productivas. Bueno, para la presentación de este plan de negocios a la cual se refiere,
debe haber un cumplimiento de requisitos que nos da la ACR, que son: para el fortalecimiento de este negocio, primero estar activo en ese proceso de movilización y de reintegración y haberlo culminado con una de las siguientes condiciones: aprobar la formación para el trabajo, que debe estar estipulado de acuerdo a la ruta de la reintegración, que son mínimo 200 horas, acorde al plan de negocio que se haya creado. La culminación de la fase lectiva de uno de los programas de formación en los niveles operarios, auxiliares que conlleven a una titulación o un técnico profesional, tecnólogo, acorde también al plan de negocios que se haya dado en el momento. Y la certificación de evaluación de competencias laborales acorde con el plan de negocio. ¿Qué fue lo más difícil en el desempeño de sus actividades en el plano laboral? Sin duda alguna, lo más difícil del plano laboral fue la reinserción, volver a creer en la sociedad y que la sociedad volviera a creer en el reinsertado. Eso ha sido una de las acciones más grandes y delicadas que se han podido tener, porque a pesar del tiempo que ha pasado, hoy por hoy, con el posconflicto que se está viviendo aquí en el departamento y a nivel nacional, con ese proceso, pues mucha gente tiene que tomar conciencia de encontrarse cara a cara con los excombatientes que hoy en día aspiran a ser reinsertados a la vida civil. Y este cara a cara entre la población, entre la comunidad civil y la guerrilla, pues algo muy delicado, porque por primera vez tendrán que quitarse la máscara, esa careta, todas esas vendas que tiene la guerrilla, con el cual no se pueden dialogar. Mientras cuando se llega a la reinserción, que se ha realizado a través del semestre, podemos decir que la formación para el trabajo está enfocada hacia el dominio operacional e instrumental de una ocupación determinada, la aprobación de un saber técnico y tecnológico integrado a ella y la capacidad de adaptación dinámica a los cambios constantes de la productividad. Bueno, teniendo en cuenta lo que acaba de introducir mi compañera, las personas en proceso de reintegración pueden acceder a acciones de formación complementaria que se estipulan dentro de la ruta de la reinserción. Como segundo, programas de formación que conlleven a certificado de aptitud ocupacional, que se conoce como técnico laboral por competencias, que también se estipulará dentro del camino de la ruta de la reinserción. Tercero, programas de formación en los niveles tanto operarios, auxiliar, que conlleven a una titulación, y programas de formación de niveles que puede ser técnico profesional o tecnólogo, que ayuden a que se mejoren las capacidades en la inducción del reinsertado para que pueda desempeñarse en un trabajo formal. Bueno, si bien es cierto, con estas opciones que tiene la persona en proceso de reintegración aprender un oficio, también es cierto que a pesar de esto, las empresas del sector privado, las empresas en cualquier trabajo, va a ser un poco muy difícil conseguir que lo acepten debido a su condición de reinsertado. Entonces, pues con base pues en lo que se estableció durante todo el trayecto de nuestra investigación, se dio cuenta de cómo varias personas, dependiendo de su punto de vista y vivencia, en sus entrevistas nos narraban su situación antes y después de que se desarrollara la reinserción, en la cual pues sabían que muchas veces esa dificultad que se les presentaba en desarrollar una labor, que estaban iniciando apenas capacitaciones de aprendizaje, pues les costaba en cuanto también no solo en desarrollarse y desempeñarse dentro de su trabajo, sino en establecerse una convivencia seria y pues de confianza, que les permitiera elaborar de manera más fácil sus capacidades y actividades que se les fueran atribuidas pues dentro del contrato que se le haya firmado con el empleador. Claro, y es que si bien es cierto, lo reciben, digámoslo así, lo reciben para ocupar determinado cargo en una empresa,
es muy difícil que tú como empleador tengas confianza en una persona reinsertada debido a los antecedentes que tiene. No es decir que una persona reinsertada no pueda cambiar su forma de actuar, su forma de pensar, no es eso, sino que nosotros como población civil tenemos la costumbre de discriminar a estas personas, no confiar en ellas, tener como esa barrera que nos divide como esa persona reinsertada, entonces es violenta, tal vez hurta, intimida, no sé si yo le voy a reaccionar de determinada forma o le voy a negar algo, tal vez esa persona vaya a reaccionar violentamente. Entonces es como la mentalidad que tenemos la población civil en cuanto a estas personas por sus antecedentes. Bueno, como se desarrolló, nos podemos dar cuenta de que la formación para el trabajo de un reinsertado es una parte muy principal dentro de la ruta de la reinserción, pero también es muy importante la confianza que se le genere de la sociedad hacia el reinsertado para que se pueda desarrollar sus actividades económicas y pueda subsistir, porque como tal la ruta de reinserción tiene un tiempo determinado hasta que se cumplan todas las actividades, ahí culmina. En el caso que de ahí en adelante el reinsertado ya tendrá las maneras y las habilidades para poder continuar su vida de manera tranquila y desarrollar sus habilidades en el trabajo. Lo que sucedió a través de la investigación es que las personas pues en ese proceso encontraban una debilidad en cuanto no sentían la confianza ni esa capacidad de que un empleador confiara en sí mismo para que pudiera desarrollar las actividades dentro de la empresa. Por tanto, la mayoría han caído o han dado lugar a trabajos informales, y lo que de verdad se busca con las leyes que están preexistentes es que puedan acceder a trabajos formales y no terminen en una inseguridad laboral que genera pues tanto malos beneficios y inseguridad no solo para él, sino también para su familia. Se ha visto en muchos casos que las personas hacen este proceso para reintegrarse a la población civil y comienzan una vida normal. Inician su trabajo, montan microempresas o cualquier trabajo en sus propias casas, y que se ha visto que en muchas ocasiones se quedan sin capital, se quedan sin recursos para seguir trabajando, y hasta los bancos les niegan préstamos. Es decir, se les cierran todas las posibilidades, y lo que se genera es que estas personas quieran volver a las filas de estas organizaciones al margen de la ley. ¿Por qué? Porque el gobierno no se ha preocupado por implementar políticas públicas que realmente beneficien a estas personas, que realmente les garanticen que ellos van a tener una seguridad en cuanto a lo laboral, que independientemente de su situación anterior, ellos puedan ejercer un cargo que se les asigne. Bueno, entonces hasta aquí agradecemos que nos hayan acompañado en esta investigación de acuerdo a todas las políticas públicas que están creadas en el momento y vigentes en el Estado colombiano para proteger el derecho laboral de un reinsertado.